la conspiración dejó de parecer teoría. Si colocas en Google ¿qué es Pizzagate?, la respuesta que te saldrá será que se trata de una teoría conspirativa falsa, algo que se inventó para afectar las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016, algo que se ha compartido en foros hasta el cansancio para hacer creer a la gente que es real. Quizá como surgió pudo haber sido lo que no es real, pero esta teoría cada vez es más real de lo que parece. Pero antes de seguir, hay que entender qué es exactamente lo que la gente llama Pizzagate. Pero el Pizzagate comenzó mucho antes, en 2016, con una serie de correos filtrados por Wikileaks del asesor de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. Tras un extenso análisis, concluyeron que pizza era una palabra código para referirse a una niñita y hot dog era sinónimo de niñito. Pizza de queso o cheese pizza era igual a child o porno infantil. Conclusión: Podesta, Clinton y otros poderosos liberales estadounidenses formaban parte de una poderosa red de pederastas que se congregaban en Comet, una pizzería de Washington. El término empezó a sonar fuerte en 2016 después de que se filtraran correos electrónicos de John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton. En foros de internet, algunas personas comenzaron a decir que ciertas palabras dentro de esos correos eran códigos para hablar de una red de abuso infantil que supuestamente operaba desde una pizzería en Washington llamada Comet Ping Pong. El problema es que nunca se encontró evidencia real que comprobara esas acusaciones. Investigaciones oficiales y periodistas revisaron la historia y concluyeron que todo se basaba en interpretaciones sacadas de contexto y teorías que crecieron en redes. Clinton and Podesta have a series of smuggling tunnels that connect to the basement of this pizzeria, but police refuse to investigate the basement crime scene on the flimsy excuse that the pizzeria does not have a basement. That's how deep this goes. Lo curioso de esto es que en los documentos judiciales del caso Epstein liberados por el Departamento de Justicia, la palabra pizza aparece 911 veces. Y no solo eso, las veces que aparece, parece estar usada la palabra en código. Hay investigadores que han encontrado más asociaciones extrañas con alimentos y sostienen que se trata de códigos dentro de estos intercambios. Esa interpretación no está confirmada legalmente, pero surge al leer el contenido de varios correos. Por ejemplo, el 31 de agosto de 2016, Epstein recibió un mensaje que decía que Finney estaba pidiendo una fiesta de pizza para ese fin de semana. No hay más contexto. El mensaje queda así, aislado. En otro correo, alguien le envía un enlace al video musical Chandelier, donde aparece una niña bailando, acompañado de un comentario que habla de una fiesta de pizza increíble, de quedarse hasta tarde y de que todos durmieron al día siguiente. El correo existe tal cual. El archivo no explica a qué se refiere. Hay mensajes todavía más crípticos. En uno se lee algo como: esto es mejor que las galletas chinas, vamos otra vez por pizza y soda de uva, nadie sabrá de lo que estamos hablando. No hay aclaraciones posteriores ni respuestas que expliquen el significado. En octubre de 2010, Epstein solicitó por correo el menú de una pizzería ubicada en St. Thomas, a poca distancia de su isla privada. El negocio existe y se llama Pizza Amore. Lo extraño es que el sitio web asociado no muestra información básica. No hay menú, dirección, ni descripción clara del lugar. Solo aparece una imagen de un hombre sosteniendo una pizza y una gaseosa de uva. En abril de 2013, su asistente le escribió desde Nueva York diciendo que le enviaba 2 muffins frescos con Karina y preguntándole si todavía tenía 2 filetes en la isla o si quería más helado. El mensaje es real. Lo que llama la atención es que la isla está a minutos de supermercados locales, por lo que no había una razón práctica para transportar comida en avión privado. A esto se suma que esa misma asistente dirigió una agencia de adopción llamada Kids to Families, que operó durante años en Florida con muy poca información pública y sin un registro transparente de adopciones. La agencia cerró poco después de que el caso Epstein comenzara a recibir atención masiva. La isla no fue el único sitio. En Nuevo México, lejos de todo, Jeffrey Epstein tenía una propiedad conocida como Zorro Ranch.
Más de 10.000 acres en medio del desierto, una mansión enorme, pista de aterrizaje privada, a kilómetros de aislamiento. Desde fuera parecía solo el refugio de un millonario obsesionado con la privacidad, pero con el tiempo empezaron a surgir historias que dejan visto que la isla de Epstein no fue el único sitio donde se hacían las peores depravaciones sexuales. Ahí se reunían personas de su círculo cercano. Hay fotos y correos que mencionan visitas de figuras conocidas como Woody Allen, Bill Richardson o Noam Chomsky. Que alguien aparezca en imágenes del lugar no significa que haya cometido delitos, pero el contraste llama la atención porque el rancho terminó siendo señalado por varias víctimas como uno de los puntos donde ocurrieron abusos cuando eran adolescentes. El interior también era raro. Tenía armaduras vigilando la entrada, velas rojas, una cruz enorme en el salón principal que usaba para fines blasfemos y decoraciones que parecían más simbólicas que cualquier otra cosa. En una imagen filtrada sin censura, se ve a una persona bailando frente a esa cruz, algo que alimentó muchas teorías sobre el tipo de fiestas que se hacían ahí. Epstein también llevaba científicos al rancho con la excusa de proyectos y donaciones. Algunos invitados contaron después que él hablaba abiertamente de una idea obsesiva: embarazar a mujeres para crear una especie de descendencia superior usando su ADN. Es decir, él hablaba de usar ese lugar como si fuera un centro donde varias mujeres quedaran embarazadas al mismo tiempo con su esperma, porque quería que nacieran muchos hijos con su ADN. La idea, según lo que contaron algunas personas que lo escucharon, era crear una especie de linaje propio, algo así como multiplicar su genética a gran escala. Dice que este señor hacía experimentos genéticos, que traía mujeres de diferentes lugares, de diferentes países a este rancho, y también en las movía de la isla a este mismo lugar. En un documento aparece que este señor le ofreció dinero a una mujer para tener hijos. Este señor experimentaba con la genética, de hecho se sabe que él quería tener muchos hijos con su ADN. En otro documento aparece que este señor desvivió a 2 mujeres, de la misma manera que lo desvivieron a él. Todo mientras él y Maxwell estaban teniendo un acto de ya sabes qué. Durante años eso sonó a rumor, hasta que salieron documentos donde una joven describe procedimientos médicos y cómo le quitaron a su bebé después de nacer. El paradero de esos supuestos hijos nunca quedó claro. El lugar tenía más detalles extraños: un jardín con forma de objetivo de misil, una piscina cubierta con ducha central pensada para que todo se viera desde afuera y, según un contratista, aseguró haber visto cámaras ocultas prácticamente en toda la propiedad. Y habló también de áreas subterráneas enormes, donde se almacenaría el material grabado. No presentó pruebas públicas, pero exasistentes como Maria Farmer también mencionaron estructuras subterráneas en varias casas de Epstein. Además, se descubrió que él había financiado proyectos de búnkeres y túneles a través de la Lifeboat Foundation, lo que alimentó todavía más las teorías alrededor del rancho. A pesar de las acusaciones y testimonios, lo más extraño es que el FBI nunca registró oficialmente Zorro Ranch como escena del crimen, aunque sí allanaron otras propiedades de Epstein en Nueva York, Miami y su isla privada. Autoridades locales dijeron que recibieron instrucciones para detener cualquier intento de inspección porque la investigación se estaba manejando desde otro distrito, pero la redada nunca ocurrió. Cerca del rancho también está el caso de West Mesa, donde en 2009 encontraron restos de varias mujeres enterradas en el desierto. Algunas personas han intentado relacionar ese hallazgo con Epstein por la cercanía geográfica y el perfil de las víctimas, pero hasta ahora no hay pruebas oficiales que conecten ambos casos. Lo mismo pasó con un correo enviado a un locutor de radio donde un supuesto extrabajador decía que había entierros clandestinos en la propiedad. El mensaje fue entregado al FBI, pero no se hizo pública ninguna investigación formal. Val. En los documentos aparece una cuenta asociada a Epstein con el nombre Baal, desde la cual se solicitaron transferencias por más de $11,000. El dato en sí no sería relevante si no fuera por el nombre elegido. Baal es un término antiguo que significa señor o dueño, y también el nombre de una deidad adorada en distintas culturas del Medio Oriente. En textos históricos, su culto suele vincularse con ofrendas humanas, en especial de menores.
Ese contexto es lo que hace que el nombre llame la atención dentro del expediente. Más aún porque en otro documento se incluye el testimonio de una presunta víctima que afirma haber presenciado abusos sexuales y rituales dentro de una propiedad atribuida a Epstein. En su relato habla de escenas extremas, incluyendo violencia ritual y actos que rozan el canibalismo. No hay pruebas físicas que respalden esas afirmaciones, y el propio expediente deja claro que se trata de una denuncia, no de hechos comprobados. Lo único verificable es la existencia de la cuenta llamada Val y que ese nombre aparece vinculado a movimientos de dinero. Todo lo demás queda en el terreno de testimonios no corroborados que, aún así, quedaron registrados dentro de los archivos judiciales y forman parte del material que hoy genera más preguntas que respuestas. A su vez, entre los hallazgos más impactantes se encuentra la denuncia de presuntos sacrificios rituales con canibalismo. Según uno de los últimos documentos, una víctima relató que presenció abusos rituales en un yate propiedad de Epstein. La víctima asegura haber sido testigo del descubrimiento de bebés, extracción de intestinos y que algunas personas consumían sus heces. Más allá de los nombres. Lo perturbador aquí no es solo que hayan salido millones de documentos, sino lo que dejan ver cuando los lees con calma. Los archivos desclasificados de Epstein dejaron de sentirse como algo de Internet y, entre finales de 2025 y principios de 2026, empezaron a mostrar cómo se movía realmente su entorno. Fotos, correos, bitácoras de vuelo y testimonios arman un panorama donde ya no parece una lista suelta de nombres, sino el registro de un sistema que llevaba años funcionando mientras ya existían denuncias formales. Hay imágenes donde aparecen músicos, actores y empresarios dentro de sus propiedades. A simple vista parecen reuniones normales, pero muchos creen que esa cercanía con figuras conocidas ayudaba a que todo se viera más normal desde afuera. Si había gente famosa alrededor, menos personas se atrevían a hacer preguntas. No es tanto lo que muestran las fotos, sino la idea de que la reputación podía servir como protección indirecta. Otro punto fuerte tiene que ver con lo que sabían las autoridades desde mucho antes. Archivos del FBI desde 1996 ya incluían denuncias de Maria Farmer, una artista estadounidense que trabajó cerca del círculo de Epstein y fue de las primeras personas en acusarlo públicamente de abuso y de alertar a las autoridades. Sus reportes existen más de una década antes del primer arresto formal. Aún así, varias investigaciones quedaron pausadas durante años, y eso cambió la forma en que muchos ven el caso. Farmer was a promising young artist when she says she met Epstein and Maxwell at an art show in New York City in 1995. Epstein bought this painting of hers that night, and she says eventually offered her a job. On the night this photograph was taken by Maxwell, Farmer alleges in her complaint that Maxwell and Epstein sexually assaulted her there. How were you doing at that moment? Oh, I was hysterical. Farmer alleges in her complaint that when she tried to flee the following day, she was not allowed to leave. Cuando comenzaron a publicarse los documentos, también apareció un problema nuevo: la mezcla entre material real e imágenes falsas hechas con inteligencia artificial. Algunas parecían creadas para confundir o para meter a personas que ni siquiera estaban relacionadas. Todo eso volvió más difícil entender qué era auténtico y qué no, tanto que el propio Departamento de Justicia tuvo que salir a aclarar cosas. Quiero que prestéis atención entre la diferencia entre las fotos verdaderas de Epstein y las falsas. Las verdaderas son estas. Esta es la foto verdadera. Epstein con una niña, aquí lo veis, Epstein con un niño pequeño ahí debajo, lo podéis ver claramente. Pero estas son falsas. Esta de un niño con los tacos de pollo es falsa. Así que no os dejéis llevar por las mentiras. Estoy en directo en YouTube por si queréis pasaros. Y aunque el archivo es enorme, todavía hay partes tachadas. Legisladores como Ro Khanna han mencionado que varios nombres siguen ocultos por motivos legales. En febrero de 2026, Ghislaine Maxwell incluso intentó negociar un indulto presidencial a cambio de hablar sobre esos nombres. Por eso mucha gente siente que lo que se ha visto hasta ahora es solo la punta del iceberg, porque aún quedan cosas que no están públicas.
Epstein no se suicidó. Desde que empezaron a salir más archivos del caso Epstein, volvió una idea que lleva años dando vueltas, que él no solo era un millonario rodeado de gente famosa, sino alguien que también se movía en terrenos más delicados. En varios testimonios aparece el nombre de Ehud Barak, que fue primer ministro de Israel a finales de los 90. Barak tuvo relación pública con Epstein y llegó a visitarlo varias veces, y eso hizo que muchos empezaran a preguntarse si había algo más detrás. Incluso existe un informe del FBI, donde una fuente lo describe como alguien que juntaba información comprometedora sobre personas influyentes. Eso llevó a que algunos lo relacionaran con temas de inteligencia internacional, aunque hasta hoy no hay nada confirmado. You are mentioned repeatedly in those emails as a close associate of Jeffrey Epstein. Your aide spent a lot of time in Epstein's house. So I just want to ask you very bluntly, did Epstein ever traffic a woman or girl? Not any point in my dealings with him, I did ever witness any improper behavior, and certainly I never participated in anything like that. En correos y registros también se mencionan llamadas con abogados y supuestos contactos israelíes. Lo curioso es que el propio Epstein llegó a bromear diciendo que no trabajaba para el Mossad. Hay quien piensa que era sarcasmo y hay quien cree que solo estaba quitándole peso al asunto. Además, en ciertos registros aparecen gastos médicos pagados a un exagente israelí que habría pasado tiempo en lugares ligados a él. Nada de eso prueba que fuera espía, pero sí hizo que mucha gente pensara que Epstein sabía cosas privadas sobre personas muy poderosas, cosas que, si salían a la luz, podían meter a más de uno en problemas serios. Ghislaine Maxwell también entra en esta parte porque su padre, Robert Maxwell, llevaba años siendo señalado por supuestos vínculos con inteligencia internacional. Por eso hay quienes creen que acercarse a políticos, empresarios y celebridades no era solo por dinero o contactos sociales, sino porque tener secretos ajenos le daba ventaja. El detalle es que todo eso sigue siendo interpretación. No hay una confirmación oficial que diga que existía una operación real detrás. Y justo ahí es donde mucha gente conecta todo con su muerte. Los documentos del caso nunca salieron todos de golpe porque estaban ligados a procesos legales que seguían abiertos. Pero el 10 de agosto de 2019, todo cambió, cuando Epstein apareció inconsciente en su celda mientras esperaba juicio. La versión oficial dice que fue un suicidio por ahorcamiento, pero desde el inicio hubo dudas, cámaras que no grabaron, custodios que no hicieron rondas y registros que terminaron siendo cuestionados. Sus abogados no estuvieron de acuerdo con el informe, y un especialista contratado por su familia dijo que las lesiones podían encajar más con otra cosa. No te dan este mismo vestuario que le dan a los demás, te dan un vestuario que es mucho más grueso, que no se puede usar para hacerte ningún daño. No puede tener cordones, no puede tener una correa, no puede tener nada más que tienen los otros presos. Es una seguridad increíble para que no te quite la vida. Porque, Carlos, ¿qué sucede cuando una persona, como en este caso, como Jeffrey Epstein, se quita la vida? ¿El caso se cierra? Técnicamente, aunque se quita la vida o se muere por otra razón, de parte del fiscal, el fiscal tiene que desestimar los cargos, porque ya no hay un caso, porque no hay alguien a quien acusar, ya esa persona está muerto. Pero lo más interesante es cómo pudo él quitarse la vida. Porque si todo el mundo sigue las reglas de la cárcel, eso es imposible. Entonces mucha gente empezó a juntar las piezas, los rumores sobre información sensible, sus contactos con figuras poderosas y el hecho de que podía llegar a declarar contra otras personas. De ahí salió esa frase que se volvió meme y teoría al mismo tiempo. Epstein no se suicidó. No es una conclusión legal, es más bien la forma en que muchos expresan que algo no les cuadra. Hasta hoy, la versión oficial sigue siendo la misma, pero las fallas de seguridad y todo el contexto hacen que su muerte siga viéndose rara para mucha gente.